Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tengo una pretensión de dar dos temas hoy, no sé si se pueda. Digo, no sé si se pueda por el tiempo que empleemos para esta primera parte, que es el cambio de variable aplicado a coordenadas cilíndricas. Eh, ya hemos visto la aplicación, bueno, ya de entrada ya vimos lo que es el teorema de cambio de variable, vimos su demostración hace dos clases y ahora, el día de ayer, en la clase de ayer, vimos la aplicación del teorema de cambio de variable, pero con coordenadas polares. Ahora vamos a subir la apuesta, vamos a utilizar este teorema, pero para coordenadas cilíndricas. En este caso, tendremos que utilizar integrales triples. ¿Sí? Este, Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que vimos el día de ayer? Por mi parte, no. Ok. Si alguien tiene alguna duda, recuerden, por favor, externarla para que podamos atenderla. En el contexto de lo que vimos ayer, está muy en consonancia esto que vamos a trabajar hoy, que son integrales triples, pero enfocándonos con coordenadas cilíndricas. Esto porque de alguna manera vamos a utilizar todo lo que vimos ayer. Bueno, en esencia la gran parte de esto que vimos ayer. Y bueno, se va a ver reflejado ahorita en el transcurso de la exposición, ¿no? Vamos a darle paso. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo, ¿sí? En coordenadas cartesianas. Lo vamos a resolver y vamos a darnos cuenta del proceso que se debe de seguir en el caso de que uno, pues no se le ocurra aplicar este método de cambio de variable en coordenadas cilíndricas. Entonces, posteriormente veremos el sistema en coordenadas cilíndricas que, como les repito, está muy acorde, muy apegado a lo que son las coordenadas polares. Pero en R3 ya veremos de qué se trata con más detalle. Las superficies de coordenadas y elementos de volumen, esto lo vamos a ver también. Vamos a ver la transformación de F y el jacobiano, como lo vimos ayer. No con tanto detalle, pero sí vamos a tocar el tema. Vamos a ver el corolario, ¿sí? Algo que hicimos el día de ayer, pero obviamente en este caso aplicado a coordenadas cilíndricas. Vamos a resolver el mismo ejemplo que resolvimos acá arriba, pero ya una vez con este contexto, ahora vamos a utilizarlo y vamos a resolver el mismo enfoque, el mismo ejemplo, ¿sí? Y bueno, vamos a contrastar los ejemplos y bueno, aquí hay ejercicios propuestos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el problema. De lo que se trata es de calcular una integral triple, ¿sí? Donde tenemos que la integral triple está definida por x cuadrada y y cuadrada con respecto al diferencial de volumen, ¿sí? En este caso ya no es diferencial de área, el diferencial de área es para el plano, en este caso tenemos R3 porque tenemos tres integrales. A lo mejor ustedes se preguntan, oye, ¿y dónde está la z por ahí? Bueno, pues la función, el integrando, es nada más x cuadrada y y cuadrada. Esto con respecto a el volumen. ¿Y quién es omega? Omega es el sólido delimitado por x cuadrada más y cuadrada igual a 4, el plano z igual a 0 y el plano z igual a 3. ¿Esto qué es? Bueno, pues es este conjunto, ¿sí? Es el conjunto de las x y z en R3, tal que x cuadrada más y cuadrada
nos dibujan un disco cerrado en el plano XY y con Z lo que obtenemos es la altura, ¿no? Es decir, es como si eleváramos un aro, ¿sí? Como con una cortina amarrada y la levantamos 3 metros, ¿no? Entonces es más o menos esa idea. Y vamos a introducir la intuición, ¿sí? El sólido omega es un cilindro, ¿sí? Circular recto, bueno, esto ya lo comenté, apoyado sobre el plano Z0 y con techo en 3, ¿no? El integrando x cuadrada más y cuadrada es el cuadrado de la distancia de cada punto al eje Z, ¿sí? Entonces, intentaremos primero resolver esta integral en coordenadas cartesianas para apreciar la dificultad que surge de los límites circulares, ¿sí? ¿Esto qué significa? Bueno, pues esta integral sí se puede resolver, o sea, por los medios que hemos estado esbozando anteriormente, pero pues presenta dificultades por lo que vamos a ver en un momento. En este caso, el cilindro, bueno, ahí tenemos nuestro disco de radio 4, de radio 2, y esta sería pues la altura, ¿sí? Y en el plano, z igual a 0, tenemos obviamente puesto el disco, que sería el conjunto D al mismo tiempo, y el reflejo que sería, o la proyección sobre z igual a 3 del mismo objeto, ¿no? En este caso, pues como ven, pues, nos genera un cilindro, y bueno, esto sería así en el contexto de este conjunto, ¿no? ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. Ok, Gracias. ok, entonces continuamos. ¿Cuál va a ser la idea de la bueno, no de la demostración, de la ejecución de la resolución? Bueno, vamos a usar coordenadas cartesianas, no vamos a usar coordenadas cilíndricas, para ver de qué se trata, ¿no? Es un ejemplo resuelto a detalle, vamos a verlo, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomar, podemos hacerlo con una región del tipo 1, con una región del tipo 2, da exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente, pues varían las condiciones, pero en este caso tomamos para y las funciones phi y psi como menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada y raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, ¿no? Este sería phi y este sería psi con respecto de x, ¿no? Y x estaría evaluándose en el intervalo en el intervalo cerrado, que va de menos 2 a 2. Entonces, pues hasta aquí creo que no hay ningún problema y bueno, z va a estar dentro del intervalo que va de 0 a 3. Entonces, con estos parámetros, nosotros vamos a sustituir pues los límites de integración, como pueden observarlo, ¿sí? Vamos a integrar con respecto de z, con respecto de y en segunda instancia, con respecto de x. Les digo, en el caso de estas dos integrales, en el caso de estos dos diferenciales, se pueden intercambiar sin ningún problema por x por x y pasar a y, ¿no? En este caso. Esto sería, pues, tal vez ya ahorita obvio para algunos de ustedes, ¿sí? Pero el contexto, bueno, va a implicar la solución. En este caso, como aplicamos el integrando para resolver la integral interior, entonces lo que tenemos es que pues simplemente aquí no hay z. Entonces, pues x cuadrada más y cuadrada podemos sacarlas, ¿sí? Por medio de la distribución y pues queda simplemente una constante, que es el 1. En este caso, pues
cuando integramos, pues solamente nos da z, que va de 0 a 3, y pues el resultado es 3 multiplicado por x cuadrada más y cuadrada. Entonces, hasta aquí pues parece no tener ningún problema, ¿sí? La integral nos queda de esta forma, la siguiente integral, que sería la intermedia entre esta y la otra, que ya acabamos de hacer. Entonces, ahora tenemos que integrar con respecto a estos dos bichos, ¿no? Entonces, pero aquí sí tenemos y. No podemos integrar con respecto de x porque pues está con respecto a y, pero en este caso pues sí podríamos tomar esta integral por sí misma y hacer los cálculos de la integral, abrir la suma, en este caso para la integral con respecto de x cuadrada, ¿sí? Y la siguiente integral con respecto a y cuadrada. Entonces, en ese contexto nos quedaría pues esto, ¿sí? La integral por un lado nos llevaría, o sea, la solución de la integral nos llevaría a esto, ¿sí? Porque por un lado tenemos x cuadrada, ¿sí? Que es este término, ¿sí? Cuando lo integramos, pues nos da simplemente y. O sea, la integral de estos dos con respecto a y, pues nos da simplemente esto. Por otro lado, ese y, pues lo vamos a sustituir por este bicho, ¿sí? Y en el otro caso tendríamos y cuadrada, ¿sí? Y aquí, pues obviamente tendríamos que sustituir la integral, que sería y cúbica entre 3. Por eso nos da esto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nos queda dos veces 4 menos x cuadrada elevado a la 3 medios entre 3, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda con esto, pues nada más, posteriormente pueden ustedes resolverlo. Ahorita estoy tratando de explicarlo de tal forma que se entienda, ¿no? Entonces, aquí nada más es la sustitución de estos términos. Una vez que se hacen las integrales, se sustituyen estos valores aquí, ¿sí? ¿Y por qué aparece 2? Bueno, porque pues estamos aplicándolo dos veces, ¿no? En el caso de la siguiente integral, en donde vamos a utilizar, esto es para el x, ¿no? En el caso de la siguiente, que es con respecto a y cuadrada, ¿sí? Vamos a tener esto de aquí. Entonces, la resultante de esto es sumar, sí, sumar estos dos bichos, ¿sí? Y vamos a ver qué nos da. ¿Sí está claro hasta aquí la situación, jóvenes? Bueno, la integral como tal nos queda de esta forma, ¿sí? Y la integral pasaría, o sea, aquí tenemos un término que sale, el 3, ¿sí? Y cuando ponemos el valor de la integral ya resuelta, lo que vamos a resolver ahora es la integral, pero para x, ¿sí? Esto está en términos de x, por lo tanto, a la hora de pues, hacer la integral, vamos a aplicar un cambio de variable, pero desde el contexto de una función de R en R. O sea, no estamos utilizando coordenadas polares ni coordenadas cilíndricas. Este es un cambio estándar dentro del contexto de funciones de R en R, ¿sí? Entonces, nosotros proponemos una sustitución de x igual al 2 veces el seno de t, donde entonces el diferencial de x sería igual a 2 veces el coseno de t por el diferencial de t. Y obviamente, cuando tomamos estos términos, nosotros podemos llegar a ver que la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada es igual a 2 coseno de t, ¿sí? Con esto lo que vamos a hacer es sustituir estos términos aquí adentro, ¿sí? Obviamente tenemos que evaluar los límites de integración, ¿sí? Y nos quedaría de esta forma, la integral, ¿sí? O sea, si sustituimos ya los términos como tal,
pues, bueno, obviamente al principio, pues aquí nos quedaría el coseno en esta parte. Acá también nos quedaría el coseno de t, o dos veces el coseno de t en ambos casos, ¿sí? Hay que sustituir lo que estamos definiendo como dos veces el seno de t en x, ¿sí? Y con eso ya nosotros tenemos que hacer la aritmética ahí dentro y tenemos que llegar al seno cuadrado de t por el coseno de t. Esto, pues bueno, hay que resolverlo, ustedes lo pueden hacer o pueden hacerlo mentalmente desde aquí, hagan la sustitución y van a ver que tienen esto. En el término de los valores, de cuánto vale estos términos, pues hay que sustituir el valor de t, ¿sí? Dentro del contexto que estamos trabajando para obtener, en este caso, pues el 2, ¿sí? Aquí en X y sustituir y hacer los despejes, ¿no? Para obtener pi sobre 2 y menos pi sobre 2. En ese contexto, nosotros ya tenemos aquí el cambio de variable efectuado y pues resolvemos. Entonces, una vez que aplicamos usando este cambio, ¿sí? Nosotros buscamos dentro de las identidades trigonométricas, esto es importante también que lo tengan, ¿sí? Pues algo que nos ayude, podríamos utilizar algunas formulitas que desarrollamos en cálculo 2, pero basta con que apliquemos este cambio de identidad trigonométrica y nos quedaría esto, ¿no? Al hacer la sustitución, pues obviamente tenemos que integrar sobre los mismos límites y una vez que resolvemos esta integral, que es más sencilla que hacerla sobre esto, pues simplemente nos quedan 16 octavos, que serían 2pi. Entonces, ya con esto, pues podemos ver en este contexto cuánto vale esta integral para empezar, ¿sí? Entonces, aquí ya en segundo término, pues vamos a ver ahora la siguiente integral, ¿sí? Que sería la integral de 0 a 2 de este bicho, ¿no? Que en este caso, pues nos quedaría sustituyendo por los mismos términos que teníamos acá, ¿sí? Vamos a sustituir, o sea, lo que hicimos aquí fue abrir la integral, ¿no? Tomamos este término, que es este, ¿sí? Y ahora tomamos este. Entonces, ahora en el segundo término, cuando aplicamos el mismo criterio de sustituir los valores que definimos, vamos a obtener la integral de menos 2 a 2 de 4 menos x cuadrada de 3 medios con respecto de x a 16 integral de menos pi medios a pi medios por el coseno a la cuarta de con respecto de t. Y vamos a utilizar un cambio de identidad trigonométrica que sería este. En este contexto, pues nosotros ya sustituyendo este término dentro de este integrando con los mismos límites de integración, ¿sí? Esta es una equivalencia. En ese contexto, pues podemos nosotros darnos a la tarea de que esto es 3 octavos de pi multiplicado por 16, pues esto nos queda 6 veces pi. Juntando los dos términos, ¿sí? Dentro de la integral nos quedaría el valor de 2 por 2pi más 2 tercios de 6pi, todo multiplicado por 3, que sería esto de aquí, que sería 4pi más 4pi, en este caso sería 3 por 8, que es 24. Entonces ya con esto la integral como tal es igual a 24pi. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Me puedo regresar si gustan? No, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda con la solución? No se preocupen, si tienen dudas, pregunten, ¿eh? No se importa el orden de integración, depende, ¿no? Porque en este caso nosotros estamos haciendo una integral del tipo 1,
¿sí? Como lo podemos ver aquí. En este contexto, la cuestión es, bueno, si ya elegimos esto, pues el orden de integración, pues obviamente va a quedar de esta forma, ¿sí? ¿Cómo correspondería un cambio de integración con respecto al enfoque? Pues sí se puede dar en una región del tipo 2, en una región del tipo 3. En este caso, para este tipo de integrales, eh, pues se complica un poquito si nosotros nos enfocamos en una región del tipo 2. Y me refiero a una región del tipo 2 en integrales triples, ¿sí? Habíamos definido en las clases de integrales triples la región 2 como el intercambio de d de x a d de y o de d de y a d de x. Pero en este caso, esta sería la integral del tipo 1, que es el estándar, pero podríamos modificar e integrar con respecto de y primero, e integrar con respecto de x. ¿Cuál es la diferencia de hacer una integral de este estilo primero? Pues evita la dificultad. Esto es importante que ustedes lo tengan también, porque cuando ustedes empiecen a calcular integrales triples en ese contexto, pueden ustedes enfocarse primero en las variables y pueden darse cuenta, dice, a ver, tengo X, tengo Y, no tengo Z, pues creo que me conviene más primero integrar con respecto de Z, así. ¿Por qué? Porque el integrando no presenta dificultad en una primera integral, ¿sí? Porque no tengo Z, ¿sí? Entonces, aquí puedo calcular esa integral sin mayor dificultad, ¿sí? Y ya se me va a dificultar, obviamente, cuando llegue a Y, ¿sí? Porque tengo que integrar, pues, a fuerzas con respecto a y aplicar, pues, es simplemente como lo vimos, ¿no? En ese contexto, pues, se dificulta un poquito, hay que hacer las cuentas, no es la gran cosa tampoco, ¿no? Como pudieron observar. Pero ya para la última integral, como se dieron cuenta también, depende de qué enfoque tomen, porque si no usan un cambio de variable, se va a dificultar mucho la integral. Si usan el cambio de variable que propusimos, por ejemplo, pueden proponer otro, obviamente, va a resultar un poco más cómodo o un poco más complejo, dependiendo de si toman las identidades trigonométricas correspondientes que se utilizaron más adelante, ¿sí? Entonces, aquí es importante ubicar qué tenemos aquí, ¿no? Y como podemos observar, podemos darnos cuenta que si no tengo una variable, en este caso z, ¿sí? Pues puedo ubicarme perfectamente bien en el plano XY sin mayor dificultad, que sería una región del tipo 1 para este tipo de integral, y pues al mismo tiempo una región del tipo 1 para integrales triples, o sea, que es la base de lo que tenemos aquí, ¿sí? Nos enfocamos aquí y lo hacemos hacia arriba. En este caso, ¿cuál sería la dificultad de tomar otro enfoque? Porque, por ejemplo, si yo tomo sobre el plano YZ, ¿sí? Tendría que tomar un rectángulo. Si se dan cuenta, la forma que toma el cilindro en un plano, en este caso vertical, para este caso, valga la redundancia, aquí lo pueden ver, miren, vean esta línea y vean esta otra línea. Esta línea con esta línea que yo puedo trazar aquí imaginariamente, ¿sí? Me permite darme cuenta que todo esto me llena un plano en XY, y esta parte de aquí y esta parte de acá me llenan el plano Y, Z. En este caso me llena el plano Y, X, Z. ¿Sí? Entonces, si yo me enfoco en cualquiera de estos dos planos, como en vez del plano XY como base, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si yo tomo, por ejemplo, el plano XZ, tengo que integrar primero con respecto de Y, ¿sí? O sea, si yo tomo el plano XZ, así, este de aquí
a acá, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es, en vez de integrar con respecto a, déjenme ver, esta es la motivación. Este es el planteamiento. Bueno, yo tendría que integrar con respecto de Y primero en vez de Z, ¿sí? Y bueno, pues voy a tener las dificultades que deba de tener si integro de esta forma. En ese contexto, ustedes tienen que desarrollar la estrategia de tal forma que hagan el menor trabajo posible, ¿sí? De forma óptima, ¿sí? Si lo van a resolver de esta manera, pues una región del tipo 2 o del tipo 3, que en una región del tipo 2, déjenme regresarme aquí, en una región del tipo 2, que es como están manejándose en los libros, sería con respecto al plano XZ, y la del tipo 3 sería con respecto al plano YZ. En ambos casos sería totalmente análogo en la resolución. ¿Por qué? Porque en el contexto de la región del tipo 3, que sería con respecto a YZ, ¿sí? El plano YZ, tendríamos que integrar primero con respecto de X, ¿sí? Y bueno, ahí las dificultades pues radican también en el integrando, que tenemos que agregar raíces cuadradas exactamente de la misma manera con respecto de Y. Entonces, la dificultad con la cual ustedes pueden abordar las integrales se puede incrementar o se puede decrementar dependiendo del ojo que tengan para resolver este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, qué oportuna fue tu pregunta, Alberto, ¿sí? Porque sí, realmente, sí importa el orden de integración, ¿sí? O sea, sí importa porque de esta manera ustedes pueden hacer una integral que se resuelve en una hoja o que se resuelve en 5, con el mismo resultado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya depende de la habilidad que tengan para observar este tipo de cuestiones, ¿sí? Con esto, ¿sí respondo tu pregunta, Alberto? Sí, sí, profe, ya vi más o menos por dónde iba todo. Gracias. Ok, entonces, bueno, como les digo, sí importa, ¿no? Este, en el caso resolvimos un ejemplo el jueves pasado y vimos que no teníamos ni X ni Z, teníamos Y nada más, por ahí creo en ese resultado. Entonces, integramos primero con respecto a Z y con respecto a X, y al final con respecto a Y, ¿sí? Y pues eso nos ahorró bastante tiempo. Bueno, esto nada más es como comentario, pero depende mucho del integrando, ¿sí? Depende mucho del integrando. Hay integrandos que son complejos, entonces hay que tener cuidado también. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Bueno, en este caso la integral se pudo resolver, pero el camino fue algo laborioso. La integral en Y produjo raíces cuadradas y la integral en X requirió de sustitución trigonométrica con potencias de seno y coseno. En ese contexto también el motivo de los límites de integración circulares, ¿sí? No son naturales en coordenadas cartesianas, ¿sí? Lo podemos ver de tal forma, esbozado como lo vimos en las gráficas de ayer, pero si nosotros hacemos un cambio de variable, por ejemplo, con coordenadas polares, se ve más nítidamente y se cambia de una región circular a una rectangular. Entonces ahí varía mucho ya la condición, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. La geometría del cilindro es obviamente circular, pero las coordenadas cartesianas describen esa circularidad con raíces cuadradas.
no nos escapamos. Y obviamente si queremos utilizar coordenadas cartesianas, pues tenemos que entrar con estos bichos para resolver problemas, ¿no? Entonces, esto nos motiva a buscar un sistema de coordenadas adaptado a la geometría, en este caso, la cilíndrica. ¿Sí? ¿Cuál es la intuición en este caso? Las coordenadas cilíndricas son la extensión natural de las coordenadas polares en el espacio tridimensional, pero con una variante, ¿sí? Como ya habíamos visto, la idea simple es, bueno, pues tomamos r teta, ¿sí? Y lo aplicamos del plano r teta al plano xy, y pues de esta forma nosotros obtenemos un resultado que nos lleva de una circunferencia o de circunferencias, nos lleva a rectángulos, ¿no? Y esto varía mucho por el tema de lo que pueda valer R. Y en este caso, pasando de coordenadas polares a coordenadas, de coordenadas cartesianas a polares, lo único que va a variar aquí es Z. En este caso, Z no se modifica, ¿sí? Porque se obtiene el mismo valor, es decir, se obtiene la altura es la misma, no se modifica, lo único que se modifica son los valores para el plano, en este caso, XY, o el plano, si estuviéramos en una proyección con XZ o con YZ, pues tendríamos que aplicar el mismo criterio. Así, un punto en coordenadas cartesianas se escribe como XYZ, y en coordenadas cilíndricas se escribe como XYZ, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ahorita vamos a ver la correlación. Bueno, en este caso no lo desarrollé, pero intuitivamente podemos ver que en XYZ lo que obtendríamos sería esto no se ve, pero lo que se obtiene, pues obviamente es un cilindro, ¿sí? Y aplicando el cambio, o sea, una función f que vaya de R3 a R3, en este caso una función f mayúscula que vaya de variables r, teta, z a x, y, z, ¿sí? Nos involucraría pasar de términos circulares cilíndricos a términos rectangulares, que en este caso tendrían que ser paralelepípedos. No sé si se lo imaginan. Esto lo digo porque el día de ayer vimos que en coordenadas polares pasábamos de una región cuadrangular a una región circular, pasábamos del plano V, que era un rectángulo para tomando a U como R y a B como teta, ¿sí? En el plano R teta, en este caso, tenemos coordenadas rectangulares, ¿sí? Que van de 0 a R. Dependiendo del valor de R, podemos obtener valores mucho más grandes porque R no está acotado superiormente, sí está acotado inferiormente por el 0. Y los valores de lo que es teta van de 0 a 2pi, ¿sí? Sí recuerdan eso, ¿no? Me imagino. Entonces, con eso podríamos hacer esta semejanza. Bueno, ¿alguna duda con eso, jóvenes? No, profe. Hubiera estado bien que generara hasta ahorita se me ocurrió un diagrama, una gráfica para ese caso, o sea, pero bueno, no lo hice. Para que lo vieran más nítidamente a lo que es lo que estoy tratando de especificar. A ver, déjenme ver si lo puedo abrir. No, mejor vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con la definición, ¿sí? Tenemos un punto P en coordenadas cartesianas, en R3, ¿sí? Con X y Y
que deben de ser distintos de cero. ¿Sí? Recuerden esto, deben de ser distintos de cero para que podamos nosotros tener un conjunto abierto. ¿Para qué? Para que todos los valores que tomemos ahí nos puedan dar términos, ¿cómo se llama? Nos puedan dar términos dentro de f que sean las derivadas parciales continuas, ¿sí? Que en este caso tienen que ser a lo más de clase C1. Entonces, en ese caso tendríamos que tener esto en cuenta, ¿no? Por este lado, definimos coordenadas cilíndricas como r, teta, z. Tomamos r igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Que es la distancia que recorre del origen, o sea, del punto de origen en el plano, en este caso en el espacio, al punto P, ¿sí? Y en el siguiente, el ángulo que sería teta, pero para el plano XY, ¿sí? Entonces, teta va a tomar valores entre 0 y 2pi, ¿sí? Y z, pues es simplemente la altura, el valor es idéntico, no se modifica en este contexto, ¿no? En este caso, lo que nos quedaría sería ya aplicando los valores para X, para Y y para Z, sería totalmente análogo con respecto a X igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta y Z igual a Z. ¿Sí? Esto nos define el disco, ¿sí? De radio R y la altura Z, que es lo que forma el cilindro, dependiendo, ¿no? Porque también podemos tomar valores negativos en Z, estos no están restringidos, podemos tomar valores negativos muy grandes, muy pequeños, podemos tomar el plano Z igual a 0, que es el plano XY, podemos tomar planos superiores muy grandes también, o muy cercanos al origen, pero bueno, eso ya son circunstancias distintas, ¿no? Y pues sería algo exactamente como esto, que tenemos el punto ya definido como R coseno de teta, R seno de teta y Z, ¿sí? Dentro de esto, pues nosotros tenemos una proyección sobre el punto x0, x, y0, ¿sí? Donde z es igual a 0. Y lo que vemos es, bueno, por un lado, el valor de r, ¿sí? Que en este caso toma esta distancia, ¿sí? De aquí a acá, ¿sí? Ese sería el valor de r. Y de ahí surge esta longitud, que es el término que va a P, ¿sí? Aquí se abre con teta, ¿sí? Este es el ángulo teta, ¿sí? Y bueno, ahí están las correspondencias. El valor con respecto a x, que sería r coseno de teta, y el valor de y, que sería r seno de teta. En ese contexto, es en lo que estamos nosotros trabajando. Y pues bueno, con esto aparece pues obviamente en este caso el disco en el plano de radio R y una proyección a donde esté el plano, donde nosotros tomamos el punto P con altura Z. ¿Sí? Esa sería las circunstancias sobre las cuales nosotros estamos trabajando para estos casos. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿No? Bueno. Como nota, las coordenadas cilíndricas son simplemente coordenadas polares más altura. ¿Ves? Simplemente algo así. No tenemos más que añadir. Por otro lado, todo lo que sabemos sobre coordenadas polares en el plano se trasladan directamente a las coordenadas cilíndricas.
R es igual a R mayúscula, que describe un cilindro circular de radio R, ¿sí? Centrado en el eje Z, que es este término de aquí. O sea, esta longitud, la longitud de este bicho. ¿Sí? Porque R, recuerden, está definido como, en este caso sería como x cuadrada más y cuadrada. En este contexto, pues estaríamos agregando el valor de z. Entonces, con esto, bueno, nosotros también, pues, simplemente añadimos teta igual a alfa, que describe un semiplano que contiene al eje z. Z igual a C, describe un plano horizontal, ¿sí? Y R igual a R, bueno, esto sería para Z entre 0 y H. Describe la pared lateral, ¿sí? Del cilindro de radio R y altura H. A eso se refiere H, la altura, ¿sí? En este contexto, ahora vamos a ver lo que tenemos como idea de cómo introducir esto en una retícula. ¿Sí? En coordenadas cartesianas, el ladrillo elemental de un paralelepípedo con lados D de X, D de Y, D de Z. Imagínense, tomemos primero una retícula dentro del plano XY, hacemos una división rectangular ahí, y de ahí obtenemos, por un lado, los valores de D de X y D de Y, ¿sí? Pero ya con la altura obtendríamos volúmenes reticulares, así. Entonces, esto nos daría, obviamente, el diferencial de volumen para este caso, en el contexto del cual estamos hablando para lo que sería en el caso de coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas, las tres familias de superficies y coordenadas, es decir, R constante, θ constante y z constante, dividen el espacio en celdas cuya forma no es un paralelepípedo rectangular. ¿Qué se imaginan que podría ser, jóvenes? ¿Alguna idea? Bueno, esta cuestión no es obvia, obviamente, pero si un ladrillo curvo, o sea, si nosotros tomamos, imagínense el asunto circular, déjenme abrirlo para que lo vean más claramente. Déjenme abrir lo que vimos en la clase de ayer. Déjenme ver. Aquí está. Déjenme, se las pongo aquí para que lo vean. Lo que quería yo que observaran era esto, o sea, nosotros estamos pensando en una retícula de este tipo, normalmente en coordenadas XY, pensamos normalmente en una retícula de este tipo, no en una retícula de este tipo. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando la mayor parte del tiempo con rectángulos de este enfoque, o sea, cuadraditos, ¿sí? El detalle aquí estriba en que ahora, pues, en el caso de XY, ahora lo que tenemos en nuestra retícula son pedacitos circulares o sea, rebanaditas, ¿sí? De esta forma, que como se puede ver un poquito más acá, son más o menos de esta índole. Déjenme
Se las pongo. A ver. Aquí está. Son regiones de este estilo. ¿Sí? Así. No son retículas rectangulares, son retículas que tienen forma rectangular, pero con la diferencia de que en vez de tener segmentos de recta, tenemos arcos. ¿Sí? Entonces, ahora imagínense esto, pero con Z, además. ¿Sí? Esto sería el piso para X, Y y Z. Entonces, a partir de aquí, pues sale Z, ¿sí? Hacemos una proyección hacia nosotros y de aquí sale una rebanadita. Imagínense un pastel, ¿no? Que cortan en diferentes trozos, como lo vimos acá arriba. Aquí, ¿sí? Que puede ser una rebanada de pastel así o una rebanada de pastel así, ¿sí? O sea, un pedazo de cilindro, lo que tenemos también. Entonces, esto es más o menos lo que yo estoy tratando de que vislumbren, ¿sí? Porque ahora estamos en el caso de que tenemos una retícula de este tipo, no una retícula de este tipo. Esta es a la que vamos a acceder posteriormente, ¿sí? Porque en este caso la retícula así dada, pues presenta dificultades precisamente por los arcos, porque obviamente esto en XY está expresado como raíces cuadradas, ¿sí? Acá se representan como valores constantes, como pueden notarse aquí. Entonces es diferente el enfoque, es diferente la solución, entonces por eso se plantea de esta forma, ¿no? Entonces, por eso es como se dice, ¿no? Dividen el espacio en celdas cuya forma no es un paralelepípedo rectangular, sino un ladrillo curvo, ¿sí? Determinado por dos arcos circulares con segmentos radiales, ¿sí? También no sé si han visto, por ejemplo, bancas que tienen forma circular, algo parecido a esto también podrían imaginarse, ¿no? Este, y aquí está el objeto, que es el ladrillito del que estamos hablando, ¿sí? Donde tenemos DDR, donde tenemos DDZ, ¿sí? Y donde tenemos con respecto de teta, ¿sí? Este sería los lados que forman este ladrillito, ¿sí? Porque recuerden, en coordenadas cartesianas se habla de ladrillos rectangulares de dx, de dy, de dz. En este caso hablaríamos de r con respecto de teta y con respecto de z. En ese contexto, ¿sí? Es lo que tenemos aquí. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No sé si se entiende la idea. Esto lo van a ver en muchos libros, ¿eh? Ustedes pueden abrir el Marsden, pueden abrir el Qur'an, el Spivak, van a encontrar estos dibujitos ahí, ¿sí? Tal vez mejor ilustrados, pero bueno, ahí está. Justo ayer así lo imaginé hablando en en este caso R3, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Así es como se debe de ver las coordenadas cilíndricas. Eso que comentabas ayer, Edgar, precisamente, esas rebanaditas, tú lo comentaste ayer, o sea, porque tú dijiste, si lo vemos con altura, entonces sería una especie de rebanada de pastel, algo así. Sí, exacto. En este caso le llamamos ladrillo, pero bueno, podemos llamarle rebanadita de pastel, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, una observación, la celda elemental de coordenadas cilíndricas tiene tres dimensiones, ¿sí? DDR, espesor radial, ¿sí? Que es el que está definido aquí, es el espesor radial, ¿sí? Que sería también el otro R con respecto de teta,
o sea, la longitud de arco circular que crece con R, ¿sí? O sea, ¿cómo es que va a crecer con R? Bueno, pues si el valor de R es más grande que simplemente, déjenme regreso aquí. El valor de R aquí es diferente al valor de R acá, ¿sí? En este caso, R vale, por ejemplo, vale 3 y aquí vale 4, ¿sí? Aquí la raíz cuadrada nos da 9 y aquí nos da 16. Nada más por mencionar números, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues los valores de R, el valor diferencial radial, pues es la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿sí? Y la altura, que pues es simplemente la diferencia que hay entre el mínimo y el máximo que tengamos con respecto al cilindro que estamos, o el ladrillito que estamos tomando, ¿sí? Entonces esa sería una cuestión. El volumen de las celdas es el producto de las 3 dimensiones, o sea, tenemos que multiplicar estos 3 y nos da precisamente el diferencial de volumen, una aproximación, ¿sí? Porque como lo vimos ayer, pues hay otro término por ahí involucrado, ¿no? Entonces, con esto, pues nosotros podemos definir la medida, ¿sí? Con el diferencial de volumen. Y en ese contexto podríamos, perdón, el factor extra de R refleja las celdas, que las celdas lejanas al eje son más grandes que las cercanas. O sea, por ejemplo, si tienen un pastel que mide 1 metro de radio o de diámetro, ¿sí? Ustedes buscarían que les dieran una rebanada de pastel de la orilla, no cercano al centro, sino pegado a la orilla. ¿Por qué? Pues porque les va a tocar más, ¿no? Si ustedes lo ven de esa forma, ustedes pues se formarían para tratar de alcanzar un pedazo de la orilla y no del centro, porque si les dan pedacitos del centro, pues les van a dar pedacitos más chiquitos. Entonces, bueno, eso nada más es como ejemplo. Definición de transformación a coordenadas cilíndricas. Bueno, tenemos un valor G, ¿sí? Y va a estar definido por los valores en R, teta y Z, en R3, de tal forma que tenemos R positiva, tenemos teta entre 0 y 2pi, estrictamente entre los dos términos, y tenemos Z en R, ¿sí? Definimos F, que F mayúscula, que está definida en G, y nos toma un valor en R3 que va hacia el plano X, Y, Z. Y entonces esto es como nos queda. F de R teta Z igual a R coseno de teta, R seno de teta igual, coma Z. Y esta es la transformación definida a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces ya con ello, pues podemos pasar a verificar si si este bicho cumple las condiciones que se piden en el teorema, ¿sí? Así más o menos como lo hicimos el día de ayer con las coordenadas polares. Entonces, paso 1, vamos a revisar que sea biunívoco, ¿sí? Entonces, si tomamos F, tenemos que revisar que, en este caso, la inyectividad, ¿sí? Vamos a tomar puntos R1, teta 1, Z1 y R2, teta 2, Z2 en G, ¿sí? Y lo vamos a aplicar a F. En este caso, pues tenemos que F evaluado en R1, teta 1, Z1 es igual a F evaluado en R2, teta 2, Z2. Y ahora tenemos que encontrar que Z es igual a 2. Ya lo vimos que en el caso de las coordenadas polares, R1 es igual a R2 y teta 1 es igual a teta 2. Eso lo vimos el día de ayer en la clase de ayer.
Eso se mostró en la clase de ayer. Ahora, solo nos faltaría ver que Z1 es igual a Z2, ¿sí? Porque el argumento para R1 y R2 y θ1 y θ2 es exactamente análogo, ¿sí? Entonces, con esto, pues, nosotros podemos verificar, en este caso, que R1, ¿sí? Coseno de θ1, R1, seno de θ1, es igual a R2 coseno de θ2, a R2 del seno de θ2. Esto viendo que estamos dentro del plano, ¿no? XY. O en este caso el plano Rθ, porque no es el plano XY, es el plano Rθ. Entonces, ahora vamos a verificar Z. ¿Sí? Por el mismo argumento que vimos ayer de coordenadas polares, elevando al cuadrado y sumando luego, ¿sí? Podemos verificar, obviamente, que R positivo y θ están dentro del abierto que va de 0 a 2pi, ¿sí? Entonces, con eso concluimos, como lo vimos ayer, que R1 es igual a R2. Esto lo vimos con más detalle el día de ayer. Si tienen dudas, pueden ver el video de ayer. Pero es natural, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, para que R1 y coseno de θ1 sea igual a R2 coseno de θ2, pues obviamente tenemos que tener sí o sí que R1 sea igual a R2 y que θ1 sea igual a θ2 para que tengamos exactamente el mismo valor. No podría ser de otra forma. Lo mismo para R1 del seno de θ1 y R2 del seno de θ2. No podría ser de otra forma, tiene que ser exactamente eso, ¿sí? Para que se pueda concluir esta parte. Entonces, una vez visto esto, podemos entonces concluir. En este caso, la transición para Z1 y Z2 pues queda dada porque es el mismo término, ¿sí? Entonces, con ello podemos ver que F es biounívoca porque ya tenemos R1 igual a R2, θ1 igual a θ2 y Z1 igual a Z2. No podría ser de otra manera tampoco, ¿sí? Ahora vamos a ver en el paso 2 la derivabilidad continua en este caso. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que ver que las parciales de x con respecto a r, con respecto a θ y con respecto a z, que nos dan lo mismo para y, lo mismo para z. ¿Sí? Entonces, pues aquí podemos, como dice, son infinitamente derivables, ¿sí? F es continuamente derivable en G, ¿sí? ¿Por qué? Por las cualidades de lo que tenemos con Z. O sea, Z en el siguiente nos da 1 y en la segunda derivada nos da 0 y ya la derivada de 0 es infinitamente derivable. Igual acá, ¿no? Con estas dos, por las parciales que tienen. Entonces, F es continuamente derivable, al menos en la primera derivada, ¿sí? Entonces, el cálculo del jacobiano es una integral, perdón, es una matriz de 3×3 y se va a calcular a partir el determinante se va a calcular a partir de la matriz de 3×3, ¿sí? Como siempre se representa el jacobiano, en este caso con R, θ, Z, que son las variables que estamos trabajando, y pues, con respecto a qué, ¿no? En este caso, tomando X con respecto de R, θ, Z, tomando a Y con respecto de R, θ, Z, y tomando Z con respecto a R, θ, Z, o sea, los tres términos. En este caso, pues, la matriz jacobiana nos quedaría de esta forma, ¿sí? Las tres parciales de X con respecto a R, θ y Z, las tres parciales de Y con respecto a R, θ y Z, y las tres parciales de Z con respecto de R, θ y Z. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva simplemente a esta solución, ¿sí? Que sería esta, en el caso de R2, sería el coseno menos R seno, esto lo comentamos ayer, el seno y el R coseno para las derivadas, y las derivadas con respecto de Z,
las parciales, estas dos con respecto de z, pues nos da 0, porque como vimos, no tenemos, en z no tenemos las variables x y y definidas más que por el 0. Y en el caso de z, solo tendríamos los valores definidos para z. En ese contexto, las derivadas parciales para x y perdón, para r y θ con respecto de z serían 0, los dos términos, y aquí nos daría 1. ¿Sí? Y ya en este contexto, descomponiendo esto, sería desarrollarlo y llegaríamos a esto, que al final es exactamente lo mismo que obteníamos ayer. Tomando esto, pues nos queda R, o sea, el jacobiano de coordenadas cilíndricas también nos da R, ¿sí? Podría parecer raro, pero bueno, como lo están viendo, pues en ese contexto parece lógico, ¿sí? Y con esto nos ahorramos mucho trabajo, ¿sí? Ya veremos ahorita de qué estoy hablando. Entonces, en este contexto, lo que tenemos con R positivo en G, ¿sí? Se tiene que el jacobiano, con las variables R, θ y z, es igual a R, y como R, como se dice aquí, es positivo estrictamente hablando, pues siempre va a ser distinto de 0. Esto es para todos los valores en G, ¿sí? Y esto es por cómo definimos G propiamente, ¿sí? Recuerden cómo lo definimos. ¿Sí? Son los puntos en R, en θ y en z, de tal forma que R es mayor que 0, ¿sí? X es igual a, o bueno, más bien θ está entre 0 y 2π abierto, ¿sí? Y z es igual a z. Esa era la constitución de G. Que en este caso lo que nos forma, ¿qué es lo que nos forma G? Lo que nos forma G es una región rectangular en una región gamma rectangular. Nota pedagógica, el jacobiano en este caso resulta ser R, que es lo mismo que vimos para coordenadas polares, ¿no? Y tiene, su sentido geométrico es la tercera coordenada de Z pasa sin cambio, ¿sí? Es la identidad. Y la distorsión del volumen proviene exclusivamente de la parte polar, ¿sí? Esto que vimos el día de ayer, o sea, la distorsión del volumen dado porque en coordenadas polares nosotros tenemos rectángulos y los cuadraditos son siempre los mismos, siempre tienen el mismo área, ¿sí? Pero en las regiones circulares, los ladrillitos, o en este caso los rectangulitos con forma circular, nos van a generar con respecto al valor de R cada vez más grande, áreas más grandes. En este caso, el volumen va a variar, entre más alejado sea R, ¿sí? Nos va a generar volúmenes radiales más grandes, ¿sí? Porque entre más grande es R, más grande es el volumen del ladrillo, ¿sí? Entre más cercano estemos al origen, más cercano, más pequeño es el volumen. ¿Sí está claro, jóvenes? Ok. Bueno, a ver, vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el corolario, el cambio a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Tomamos nuestro conjunto mega estrella, ¿sí? Que va a estar dentro del conjunto de los reales en R3. Para valores en X, Y, Z, ¿sí? Una región cuadrable, y vamos a tomar una
función f que esté definida en la cerradura de este conjunto, ¿sí? Debe de ser continua, es una función escalar, ¿sí? Y sea omega la preimagen de este bicho, o sea, de omega estrella, ¿sí? Bajo la transformación cilíndrica, ¿sí? Tomamos f, como lo definimos anteriormente, en r teta z, igual a r coseno de teta, r seno de teta y z, ¿no? Con r teta y z en g. ¿Sí? Y G obviamente tiene que pertenecer o tiene que estar contenido aquí en omega. No tiene que estar contenido aquí en omega estrella, tiene que estar contenido acá. En el otro caso, para los valores x, y, z, tendríamos un G estrella. Entonces, la integral, como se nos presentaría, como lo resolvimos inicialmente con coordenadas cartesianas, ¿sí? Sería para omega estrella. Sí, esa región que vimos de 0 a 3, de menos la raíz de 4 menos x cuadrada y la raíz de 4 menos x cuadrada que iba de 0 a 2 para x, eso estaba dado en un conjunto omega, ¿sí? Estrella, no en un conjunto omega, estaba en un conjunto omega estrella. Quien está en omega es este bicho, este de aquí. Sí, ¿por qué? Porque al hacer la transformación, o sea, al tomar esta transformación, donde sustituimos x por r coseno de teta y y por r seno de teta y z igual a z, pues tendríamos que sustituirlo en estos términos. Recuerden que aquí estamos ya utilizando el cambio de variable, ¿sí? Y aquí estaríamos aplicando f, ¿sí? Los valores de x, y, z, ¿sí? En los términos de r teta z, y sería pues esto. Este sería y más el jacobiano o multiplicado por el jacobiano, y obviamente tendríamos que cambiar el diferencial de volumen, que es distinto el diferencial de volumen radial al diferencial de volumen rectangular. ¿Sí? Aquí tienen que tener esto en mente. Cuando digo rectangular, lo digo en coordenadas rectangulares como coordenadas cartesianas y coordenadas radiales en términos de coordenadas que son al final las cilíndricas, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la aplicación del teorema de cambio de variable para integrales triples, ¿sí? Con coordenadas cilíndricas. Ahora, vamos a ver la demostración, pero antes de ver la demostración, ¿tienen alguna duda, muchachos? Bueno, de hecho la demostración ya hicimos parte, ¿no? Porque ya vimos quién es R, o sea, el jacobiano. Entonces ahorita nada más vamos a ver que se cumplen ciertas otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aplicamos el teorema de cambio de variable para integrales triples, en este caso n igual a 3, ¿sí? A la transformación de f, ¿sí? Que está aplicado en r, teta y z, y bueno, esto nos lleva a que debemos verificar que f es bionívoca, ya lo hicimos, ¿sí? Y obviamente podemos, a partir de ver que calculamos ya las parciales y obtuvimos la derivada, que es la matriz de 3×3 en G, ¿sí? Y que su jacobiano obviamente es continua y derivable, por lo menos es continua su derivada y al menos una vez, y el jacobiano es distinto de cero. ¿Sí? Eso lo vimos ya anteriormente. Entonces, aquí simplemente ya aplicamos, o sea, aquí vemos que, como ya esbozamos antes, las hipótesis del teorema se cumplen, y en este caso, pues lo que tenemos es que, bueno, pues aplicando el teorema, pues simplemente sustituimos y el jacobiano ya sabemos que es R,
pues obviamente nos queda esto, ¿no? En ese contexto, pues la demostración, pues en este caso es mucho más corta, ¿sí? Que lo que hicimos ayer, porque ayer nos tardamos más, verificamos más cosas, pero como ya avanzamos en esos términos, pues ya podemos decir que tenemos esto hecho, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, muchachos? Perdón, jóvenes, bueno, la desventaja de estar en casa es que vienen y tocan la puerta y bueno, nos interrumpen, ¿no? Bueno, ya atendí. ¿Alguna duda con esto? No, profesor. Ok, bueno, entonces nada más una comparación entre coordenadas. Este, si tenemos las coordenadas cartesianas, el diferencial de volumen está con respecto de x, de y y de z, ¿sí? O de z, de y y de x, ¿no? Depende del enfoque. Límites circulares, ¿sí? Para y, requieren también sustitución trigonométrica. En el caso de las coordenadas cilíndricas, como les decía, pasamos de esto a esto. Y entonces tenemos valores constantes R1, R2, θ1, θ2 y Z, que sería Z1 y Z2, obviamente alturas, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver que tenemos un paralelepípedo ahí, como transformado. Es lo que nos da la ventaja, ¿sí? De observar, en este caso, lo que es el cambio de coordenadas rectangulares, en este caso, aunque sean circulares, ¿sí? Pasar de estos términos que tienen raíces para poderlos expresar aquí en XY, ¿sí? Pasamos a teta, más bien a R1 y R2 como constantes. O sea, la gran diferencia entre tener una raíz cuadrada y una constante es abismal, ¿sí? Esto es importantísimo que lo tengan presente. Y obviamente, pues los valores para z, pues se mantienen constantes, esos no se ven afectados, y θ1 y θ2, pues ni digamos más, ¿no? Ahí está el detalle, ¿sí? Por eso aquí los límites son constantes, ¿sí? Vamos de 0 a R mayúscula, o sea, R minúscula está entre 0 y R mayúscula. El valor de teta está entre 0 y 2pi. El valor de z, pues va a estar entre los planos en los cuales esté definido z, que puede ser 0, que puede ser menos 3 a 3, en fin, depende de los valores que tome z, pero al final también son valores constantes, ¿sí? Y el diferencial de volumen, pues cambia, porque obviamente esto está ya en términos radiales, con R, con D de R, con D de teta y D de Z. O sea, el diferencial de volumen cambia por estas circunstancias. Y obviamente integrales de polinomio en R. O sea, ¿qué quiere decir integrales de polinomio en R? Que es más fácil integrar un término polinomial, en este caso en R, que integrar un término en una sustitución trigonométrica, porque tenemos que utilizar las diferentes formulaciones que vimos en cálculo 2 para resolver los diferentes modelos que nos aparecen de seno, coseno, que puede ser coseno par, coseno par, seno impar, seno, coseno impar, seno par, o ambos pares o ambos impares. O sea, ahí ya depende de lo que tengamos, y también tenemos la posibilidad de utilizar identidades trigonométricas, pues eso nos facilita un poco el trabajo, pero la gran diferencia entre resolver en este contexto es abismal con respecto a este contexto, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta de que no siempre va a ser así. A veces se nos puede ocurrir hacer un cambio de coordenadas rectangulares a cilíndricas y se puede complicar el asunto, y todo puede deberse al integrando, ¿sí?
Eso también hay que tenerlo en mente. Entonces hay que tener también cuidado y pues evaluar, ¿no? O sea, no es nada más. Para algunos casos parece muy sencillo, parece muy simple, parece obvio y que siempre va a ser así. No, no siempre va a ser así. Hay sus complicaciones en ambos casos, o sea, hay pros y contras, ¿no? Entonces, a veces es mejor resolver la situación acá que resolverla acá, ¿sí? Porque aquí resulta incluso más complicado que acá, aunque podamos resolverlo por acá también, ¿sí? Bueno, déjenme agrandarlo para que ya no se quiso agrandar. Bueno, en este caso vamos a ver pues, ¿cuáles son las regiones? En este caso, con respecto a la región omega, estrella, pues obviamente tenemos una preimagen en R teta Z, integral iterada, ¿sí? Tenemos el cilindro dado para R, como lo vimos, ¿sí? Que va de 0 a R mayúscula, de 0 a 2pi y de 0 a H. Como les digo, Z depende de la altura, ¿sí? Puede tomar valores negativos, puede tomar valores positivos. Eso no está discusión. Entonces ahí, aquí se pone de 0 a H para tener valores estrictamente positivos, pero no necesariamente, también puede tomar valores negativos, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso ya depende de cómo representemos. Aquí estamos tomando el 0 nada más. En el otro caso, tenemos el cono, ¿sí? Ese sería otro enfoque, que puede ser un cono que abre hacia arriba o un cono invertido, ¿sí? Donde el vértice está sobre, no sé, z igual a 3 y baja, ¿sí? ¿Cuál sería otro, el paraboloide, ¿sí? El paraboloide circular, que también podemos aplicarlo a paraboloides elípticos. También podemos utilizar esta situación. Y nada más, ¿sí? Estos serían los tres tipos de regiones que podemos nosotros esbozar para resolver para resolver integrales en estas tres regiones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas? Pues son estas las formas en las que aparecen las integrales. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? A lo mejor pueden pensar, bueno, a ver ahí, espérate, ¿qué pasa con el paraboloide? ¿Por qué el paraboloide tiene que estar tiene que ser menor a R2 y a R al cuadrado, mayúscula, menos R al cuadrado, minúscula? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estaría pasando aquí, jóvenes? A ver, ustedes pueden vislumbrarlo, pueden darse cuenta. Hay algo raro ahí, ¿no? Lo que pasa es que el paraboloide, por ejemplo, si lo vemos un paraboloide que abre hacia arriba, o sea, en el lado positivo y abre hacia arriba, va a depender porque al principio, Z, como el paraboloide puede tomar, suponiendo que es un paraboloide con vértice en el origen, ¿sí? Z es igual a 0. Entonces, inicialmente Z toma valores a 0 y va a depender también de entre qué ¿cuál sería si vamos de R próximo a 0 o R muy alto? ¿Sí? O sea, ese valor de R grande
tiene que tomar valores muy grandes, ¿sí? Entonces abre muy arriba. Entonces, pues bueno, ahí por eso tenemos que tener en cuenta la diferencia de estos dos bichos. Y bueno, aquí ya tenemos las superficies con simetrías respecto al eje de Z, ¿sí? En este caso, tenemos x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y igual a R2, R al cuadrado, perdón, R mayúscula al cuadrado se tiende a R, que es igual a R. Y en el caso del cono, tendríamos x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, que tiende a r, donde r es igual a z. Y por último, el paraboloide, que sería pues x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a r cuadrada. Esto pues nos lleva a un valor entre r cuadrada más z cuadrada igual a r cuadrada. ¿Sí? O sea, aquí, bueno, ahí están estas tres variantes. Déjenme ver si podemos disminuir. Aquí está. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, bueno, vamos a resolver el problema que habíamos visto inicialmente, ¿sí? Donde tomábamos la integral de la triple integral o la integral triple evaluada en omega, que en este caso habíamos tomado omega, que va a tomar valores para el integrando x cuadrada más y cuadrada, y donde omega pues son los valores en x, y, z, donde tenemos x cuadrada más y cuadrada menor a 4, ¿sí? Y z tiene que estar entre 0 y 3. ¿Sí? Este es para la circunferencia de radio 2 y este es para la altura, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que hacíamos era, pues, tomar la frontera lateral, es decir, tomamos x cuadrada más y cuadrada igual a 4, que en cilíndrica se debe de escribir con r igual a 2, simplemente, porque, pues, en este caso tenemos el seno y el coseno, ¿sí? Que nos da 1, y pues ahí aplicamos la raíz cuadrada, y pues de ahí se desprende que nos da r igual a 2, ¿no? Entonces, el integrando, pues se convierte en algo que va de x cuadrada más, más y cuadrada, se convierte en r al cuadrado. Anticipamos que todos los límites serán constantes, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, y el integrando será un polinomio en R, ¿sí? O sea, no va a tomar valores trigonométricos, sino que va a tomar valores en un polinomio para evaluarlo en R. Entonces, ¿cuál es la idea de la estrategia? Bueno, vamos a expresar la imagen o la preimagen omega en coordenadas cilíndricas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a transformar de x cuadrada más y cuadrada a r cuadrada, ¿sí? Vamos a aplicar el jacobiano, vamos a aplicar el corolario con el jacobiano igual a r, ¿sí? Vamos a evaluar la integral iterada con tres integrales simples. ¿Cuáles son? Pues bueno, simplemente pasando de lo que vimos anteriormente, de esto a esto, ¿sí? Este sería el dominio de la función. Obviamente aquí hay que tener en cuenta que tenemos a z, ¿no? Con z igual que va de 0 a 3 y z va de 0 a 3. Y omega es una región cuadrable, es un cilindro compacto, Jordan medible, ¿sí? O sea, el integrando, que sería f de x y z, es igual a x cuadrada más y cuadrada, es continua con
todas las de la ley en, X, en la cerradura de omega, ¿no? Y la preimagen en coordenadas cilíndricas queda contenida en G, ¿sí? Con R entre 0 y 2 abierto, teta entre 0 y 2 pi abierto y z entre 0 y 3 abierto. Sí, recordemos que nuestra región tiene que estar encerrada en un término que sea abierto, en una G abierta. Y la condición de que x cuadrada más y cuadrada sea menor que 4, esto pues nos conviene porque se transforma de esto a r cuadrada menor que 4. ¿Sí? Esto pues obviamente es simplemente r menor o igual que 2. Como sabemos que r es positiva, aquí se me fue, pero bueno, en este contexto la condición es que z está entre 0 y entre 0 y 3, ¿sí? En la preimagen, el ángulo teta recorre una vuelta completa. Por lo tanto, omega en el cambio va a quedar de esta forma, con r entre 0 y 2. Esto ya es para omega, ¿sí? En G tiene que quedar abierto todo. Y en el contexto de teta tiene que ir de 0 a 2pi. Y en el de teta tiene que ir de 0 a 3. ¿Sí? Obsérvese que los límites no son, los tres límites son constantes, no hay raíces cuadradas ni ninguna otra cosa extraña por ahí, ¿no? En este contexto, pues, nosotros podemos tomar el integrando, lo sustituimos, tomamos x igual a r coseno y y igual a r seno de teta, aplicamos esto y al sustituirlo, pues obviamente nos va a quedar r cuadrada, ¿no? Y haciendo esta sustitución por el corolario, ¿sí? Teniendo esto, pasamos a esto, ¿sí? Que al final nos quedaría esta integral triple de r cúbica con respecto de z, con respecto de r y con respecto de teta. Aquí podríamos integrar primero con respecto de r, perdón, con respecto de z, con respecto de teta y al final con respecto de r. Ya con eso, pues nosotros podemos evaluar los tres términos y pues resolverlos sin mayor dificultad, ¿no? Que al final sería un producto, ¿sí? Entonces, como el integrando R3 no depende de Z ni de teta, entonces todos los límites son constantes, ¿sí? La integral triple se factoriza de tal forma que nos queda de esta manera. Y es normal, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos resolviendo una integral, los valores constantes salen de la integral y se multiplican a la integral después, ¿no? O bueno, a los resultados de la integral. Entonces, esto lo podríamos ver así. Y pues resolver las integrales por separado, ¿sí? En este caso nos da 2pi con respecto de teta, con respecto a r, la integral pues simplemente sería r a la cuarta entre 4, que va de 0 a 2, que sería 16 entre 4, que es 4. Y la integral de z, que es de 0 a 3, que es 3. Y si sustituimos estos tres términos, si recuerdan, estos tres términos aparecieron de igual forma en la integral anterior, o sea, en la solución por método cartesiano, aparecieron igual. Entonces, la integral, pues simplemente es 2pi por 4 por 3, que sería 24pi. Entonces, la integral nos da 24pi en ese contexto. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, como pueden ver, por utilizando el método de integrales por método cilíndrico, pues en este caso nos conviene un poco más.
La coincidencia con el método cartesiano en la sección anterior, pues obtuvimos en ambos casos 24pi por coordenadas cartesianas, entonces el resultado es exactamente equivalente. Entonces, signo y positividad, pues el integrando es positivo, ¿sí? En este caso es estrictamente positivo, ¿sí? Salvo el eje z, ¿sí? Conjunto de medida nula, la integral debe de ser positiva. Entonces, pues bueno, es el resultado. Y acotamiento, pues para omega lo podemos dar en coordenadas cilíndricas de esta forma y con un volumen que al final se obtiene de esta manera, que es 12, ¿no? Entonces, con respecto a la integral, esto multiplicado por 4, pues nos da 48. En ese contexto, nuestro resultado, que es 24, está dentro del intervalo entre 0 y 48pi. Es una forma de acotar, ¿no? Simplemente. Tomando estos valores de aquí y utilizando la integral, sustituyéndolos, obviamente. Y además el valor medio es que se puede definir, es 2, ¿sí? Y que es coherente con el promedio en R cuadrada, ¿sí? Que va de 0 a 2, con peso R. En R es la integral de R cúbica entre la integral de R, que va de 0 a 2 también. Esto nos da 2. Y bueno, y dimensiones, pues tenemos de x cuadrada más y cuadrada, la longitud es la longitud al cuadrado, el diferencial de volumen es longitud al cubo, así la integral nos da una longitud a la quinta. Aspectos. Una comparación, ¿no? Más que nada. ¿Qué es lo que tenemos? La comparación entre cartesianas y cilíndricas, límites de integración, en este caso tenemos raíces cuadradas, aquí tenemos valores constantes, el integrando en este caso es de dos variables, aquí es de uno solo, ¿sí? Aquí está ¿cómo se le llama? En círculos, y aquí está en polinomio, simplemente. Integral en y, pues no es esto, ¿sí? Para y, pues hay que aplicarse. Aquí tenemos 4 menos x cuadrada elevado a la 3 medios. Bueno, y en el caso de cilíndricas, pues en este caso contrastándolo con teta, pues esto nos determina un valor constante, ¿sí? Y la integral con respecto a x, ¿sí? En este caso nosotros utilizamos cambio de variable por, por razones trigonométricas, y en este caso pues, es simplemente evaluar un polinomio, nada más, ¿sí? Aquí pudimos factorizar, ¿no? Aquí sí. Pues la dificultad es alta y acá es básica. Entonces, no es trivial, obviamente, pero sí es menos elaborado que en este caso, ¿no? Esta es la comparación. Entonces, como nota, los límites son constantes. La mayor ventaja de las coordenadas cilíndricas es que en el cilindro, ¿sí? De x cuadrada más y cuadrada menor o igual a r mayúscula cuadrada se convierte en un término constante que va de 0 a r, y ahí tomamos valores en r, ¿no? Un límite constante. Esto elimina raíces cuadradas y permite factorizar la integral. El integrando se simplifica, ¿sí? Cualquier expresión que aparezca de esta forma se convierte en una función de una sola variable,
¿sí? Esto que hace que la integral que en teta sea trivial, o sea, más simple, ¿sí? Y pues aquí nada más se multiplica por 2pi, si no hay otra dependencia angular, ¿no? En este caso no la hay. El jacobiano ayuda, ¿sí? El factor de R con el jacobiano, ayuda porque de alguna manera nos puede facilitar para integrandos más complicados en donde podamos nosotros sustituir estos términos y con la R podemos nosotros hacer cambios de variable de otro tipo que nos permitan pues simplemente simplificar estos términos. ¿Sí? Entonces, en coordenadas cartesianas, este mismo factor se esconde dentro de las sustituciones trigonométricas. Y criterio de decisión, pues usar coordenadas cilíndricas siempre que el dominio o el integrando tengan simetría con respecto al eje Z. O sea, eso es fundamental. ¿Esto qué significa? Que los cilindros x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, o conos, o paraboloides, ¿sí? Deben de tener integrandos de esta forma, ya sea x cuadrada más y cuadrada, o la raíz cuadrada de x cuadrada, o el arcotangente de y entre x. Y bueno, esto ya son ejercicios para como comentario final. Son 3 ejercicios que se sugieren. Y bueno, estos van a aparecer ahí en la tarea también, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Pues bueno, gracias por su asistencia, muchachos. Pues nada, simplemente, como podrán haber notado, el contexto de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, en este caso, pues nos permite simplificar, en este caso, una integral, ¿no? Para muchos casos va a ser así, pero para otros también hay que verificar. Mañana veremos qué pasa con las coordenadas esféricas y pues con eso cerraría yo la parte de cambio de variable. Hay muchas cosas que se pueden ver todavía, ¿sí? Hay que hacer ejemplos y ya una vez visto esto, pues podemos pasar a integrales de línea. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Se podría ver el caso donde sea más fácil en cartesianas y más complicado en cilíndricas para contrastar? Pues sí, déjenme buscar algún ejemplo. Y bueno, ahorita no se me ocurre, ahorita ya estoy full. ¿Sí? Mañana podría introducir con eso la clase, ¿sí? Para que lo vean y pasamos directamente a las esféricas, ¿vale? Bueno, muchachos, agradezco su presencia, gracias por conectarse y nos vemos mañana en la clase del jueves. Hasta pronto. Que tengan buena tarde. Gracias, profesor, igualmente. Hasta Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas tardes. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's